Bueno, ahora vamos a explicar las restricciones. Podemos poner restricción a nuestro objeto. Por ejemplo, vamos a poner una restricción de localización. Entonces aquí podemos ver que nuestro objeto tridimensional no se puede pasar de las 10 unidades y tampoco puede ser inferior a las 0 unidades. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer una transformación o cualquier otra cosa, que eso no lo habíamos explicado, por ejemplo, digamos, vamos a agrandar nuestro objeto, nosotros podemos restringirle de que solo haga la transformación en un solo eje si oprimimos la tecla que hace referencia al eje. Por ejemplo, si queremos que nuestro objeto sea grande solamente con respecto a nuestro eje X, entonces hundimos la tecla X. Una vez estamos en modo de escala y vemos que él nada más se escala en modo del eje X. Si por ejemplo vamos a mover nuestro objeto y queremos que solamente se mueva con respecto a nuestro eje Z, entonces hundimos Z y solamente se moverá con respecto a nuestro eje Z. Antes de continuar voy a explicar algo nuevamente, disculpen el desorden, que no se había explicado, y es nuestro punto de referencia en el modo edición. Nuestro punto de referencia en el modo edición es este punto que estamos viendo acá, este punto como de color rosa. Si nosotros movemos nuestro objeto, vemos pues que el punto siempre permanece fijo, y cuando nosotros adicionamos un objeto a escena, siempre ese punto se crea en la mitad del objeto, en el punto medio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una rotación, se rota con respecto a ese punto. Ese punto es muy peculiar pues en vista pues de que nos permite dar eso. Sigamos nuevamente entonces con los modificadores, que acá hay opciones muy útiles. Entonces, empecemos por ejemplo con un biselado. Podemos hacer la opción de biselado, tal vez se vea más fácil en el cubo. Vamos a agregar un cubo de qué es a lo que es el biselado. Vamos en el otro lado y nosotros podemos, una vez seleccionado el cubo, aplicarle un modificador. Entonces seleccionamos el bevel y nos crea un biselado, y aquí se puede ver pero todavía no se lo hemos aplicado como tal. Entonces podemos darle apply y aplica otro biselado encima del biselado y volver a darle aplicar el biselado. Y hay muchas otras opciones. Por ejemplo, tenemos una opción muy útil que es la división de superficies. Vamos a borrar nuestro cubo y adicionar nuevamente otro cubo para que pueda verse más claramente lo que es la división de superficies. Si hacemos una división de superficies, vemos que lo que hace realmente, si hacemos una división de superficie simple, básicamente lo que hace el objeto es que crea un vértice entre cada dos vértices, pero si lo hacemos con la subdivisión de Cadmus-Clark, él los hace con una profundidad. Es decir, que entre cada dos vértices hace uno con una pronunciación y encima mueve también los otros. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer eso en nuestra esfera, una división de superficies, para, digamos, lograr, para que no se note ese interlineado de vértices. Entonces, si hundimos F12 para renderizar, vemos que ya se nota más poco. Entonces, con la tecla escape, volvemos nuevamente. Eliminemos esto. También hay otra forma de hacer, sino con otras técnicas. Para eso está el smooth. El smooth nos permite ese suavizado, que a la hora de renderizar nos hace un efecto gráfico el cual no se nota mucho los vértices. Y con flat volvemos pues a la normalidad. Entonces cada quien tiene que ir viendo cuáles son las herramientas más útiles. Si hacer un smooth o si hacer una subdivisión de superficies. Hay que tener en cuenta que a la hora de exportar nuestro objeto tridimensional a un motor de juego, el smooth es una propiedad como tal de Blender y no como tal del objeto. Entonces cuando nosotros lo exportamos no reconocería esa subdivisión de superficie, a menos pues de que sea un tipo de exportación especial, bueno, que sea un formato especial que sí lo reconoce, pero usualmente no. Mientras que una subdivisión de superficie, como está haciendo la edición propiamente sobre el objeto tridimensional, entonces al hacer el apply, si al exportar el objeto sí exportaría con la subdivisión, porque ya aquí hicimos una subdivisión real sobre los vértices. Bueno, vamos a explicar otra muy útil. Entonces,
que es básicamente nosotros seleccionamos un objeto y vamos a hacer una operación booleana que tal vez no es muy intuitivo por su nombre, y podemos hacer una intersección entre ambos objetos. Podemos decirle a la esfera que nos haga una intersección con el cilindro. Se demora un poco pues porque obviamente esto ya es un poco más pesado para el computador. Acá no se puede ver muy bien, pero bueno, Blender nos ofrece diferentes modos de vista para poder digamos verlo más claramente. Con la tecla Z nosotros podemos pasar a un modo de visión en donde no se pintan las caras, y así podemos ver más claramente la intersección que está haciendo el círculo con nuestro cilindro, nuestra esfera, perdón. Entonces con Z nuevamente volvemos a nuestro modo sólido, y acá tenemos las vistas. Por ejemplo, tenemos con textura, que aún no tenemos, y podemos hacer nuevamente el wireframe, que es el que nos muestra solamente, no nos muestra las caras. También podríamos hacer una diferencia, que como vemos pues sería el círculo menos la parte del cilindro. Entonces vamos a hacer una intersección y vamos a aplicarlo. Bueno, otra cosa es que todos los modificadores deberían hacerse en modo objeto, ¿cierto? Se pueden aplicar, se pueden usar digamos en modo edición, pero a la hora de aplicarlos hay que hacerlos en modo objeto. Entonces vamos a aplicarlo. Se demora un poco puesto que está haciendo la operación, y ya podemos mover el cilindro y tenemos nuestro objeto. Y de esta manera podemos crear objetos bastante complejos. Por ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente. Seleccionamos nuestro objeto, modificador, nos vamos para boolean, y en este caso vamos a hacer una diferencia. Pero vamos a decirle que contra qué objeto va a hacer la diferencia. Entonces en este caso seleccionamos cilindro y le damos a aplicar. Entonces ya podemos borrar nuestro cilindro y tenemos un objeto bien complejo, creado fácilmente con las opciones que nos ofrece Blender. Y así Blender tiene muchas otras opciones que también nosotros iremos explicando en su momento. Y vamos a explicar finalmente una última opción, que es el despejo. Esta es una muy útil. Por ejemplo, nosotros queremos que primero que nada irnos a modo visión, seleccionamos todo nuestro objeto con la tecla A y movemos nuestro objeto para que quede nuestro punto de referencia aquí. Ahora vamos a ubicar nuestro objeto en el origen y vamos a aplicar un efecto espejo a nuestro objeto, que se hace entonces con el modificador mirror. Y como vemos, ya tenemos una réplica exacta de nuestro objeto invertida. Pero entonces si seleccionamos nuestro objeto y nos vamos para modo edición aún sin aplicarlo, entonces cuando nosotros movamos algo de una parte del espejo, cuando movamos, perdón, un vértice de nuestro objeto original, se verá reflejado en el espejo. Entonces cuando estemos seguros y hayamos terminado con nuestra edición, podemos finalmente aplicar la modificación, y ahora sí cada objeto que hacen parte ya son independientes. Entonces bueno, esto es básicamente todo lo que es editar un objeto. Ahora ya con esto cada uno de ustedes es cuestión de que empiece a practicar todas las funcionalidades que se han mostrado y empiecen a crear sus propios objetos tridimensionales.